Y lo peor que tiene es imprevisible. Los Estados Unidos tardaron 10 años para darse cuenta dónde se estaba librando la guerra de Vietnam. Creían que se libraba en el campo de batalla de Vietnam. Y eso lo dice Kissinger, no lo digo yo. Cuando retira sus tropas después de las derrotas sufridas en Vietnam, el coronel del ejército norteamericano lo mira al vietnamita y le dice, esto es una anécdota que figura en la bibliografía, ¿no? Le dice, mire, coronel, estamos retirando las tropas, pero quiero que le quede en mente, bien presente, que en 10 años ustedes no ganaron una sola batalla. Y el vietnamita lo mira y dice, ¿y eso qué tiene importancia? Si la guerra no se gana en el campo de batalla, se gana en la mente del pueblo norteamericano o en la mente del pueblo vietnamita. Y ustedes perdieron la guerra en la mente de su pueblo, porque allí nosotros fuimos a librar la mente, la batalla. Cuando uno ve esa facción, ese pensamiento, uno le da mucho por pensar. ¿Cómo andamos con el tiempo? ¿Llevo una hora hablando? Ah, bueno. No, ya no quiero martirizarlos más. Ha sido un gran placer para mí verlos a ustedes que escuchaban lo que estaba diciendo. El libro se basa en todo esto. Todo esto va demostrándose en forma progresiva qué razonamiento tenemos, cómo se produce el razonamiento, cómo son las leyes, cómo funcionan los pueblos que se creen república y los pueblos que no son república. Yo en la otra charla di un ejemplo muy claro cuando uno ve que en Inglaterra hay un concepto de república. Yo recuerdo haber estado en el parque de Londres y ver a un tipo gritando como loco en contra de la reina de Inglaterra, tratándola de toda, corrupta, sinvergüenza, torrante, tortillera, todo le dijo, de todo, y el policía la miraba. Y entonces yo le digo a mi amigo, pero che, ¿en Inglaterra se puede insultar a la reina? No, dice, está totalmente prohibido. El que insulta a la reina va a la cárcel. Dice, y entonces le dice al policía, ¿usted no sabe que la ley inglesa dice que el que insulta a la reina en suelo inglés va a la cárcel? Entonces el otro le dice, sí señor, es correcto. Dice, pero el señor está parado arriba de un cajón de manzana, no está pisando el suelo inglés, no está vulnerando la ley. Entonces, esto que parece una contradicción es la esencia del pensamiento republicano. Nadie es condenado, acusado, ni mancillado su nombre por ninguna causa. Solo se lo condena porque no cumple una ley. Y la ley debe existir antes de aplicarse, no después. Muchas gracias. Si hay alguien que quiera formular alguna pregunta. Raúl, desde la época en que todo el mundo se atosigaba leyendo los libros de Michael Porter, de su padrino de tesis Arnoldo Hacks, de Eichhoff, de Russell Eichhoff, de la Warhoff. ¿En cuánto ha cambiado lo que se entiende, lo que se entendía en ese entonces como estrategia y lo que debería entenderse hoy? Sí, usted porque trabajó conmigo mucho tiempo. Sí, en esa época trabajábamos con él. Lo que cambia es, por ejemplo, vamos a ir a la época de Arnoldo Hacks, que hace mención él, escribe un libro que se llama Long Range Planning, planeamiento a largo plazo. En el planeamiento a largo plazo escribe todo un procedimiento de planeamiento que hoy está todavía en pie. El procedimiento, es decir, el acto de planeamiento está en pie. La directiva estratégica que da nacimiento a ese planeamiento está en pie. El procedimiento para dar nacimiento a la directiva no está en pie, porque es el gran esfuerzo del siglo XXI.
trabajar sobre la mente de la gente. Con respecto a eso, entonces, en aquella época se definían las estrategias en función de los modelos de la General Electric, de la Boston Consulting Group, Arthur D. Little u otros parecidos. Vamos a tomar el de la General Electric. El General Electric trabajaba sobre dos variables. Si su negocio, es decir, si la industria donde usted está posicionado crece y usted tiene una alta participación de eso, usted está en un star, está en una estrella, es magnífico, siga adelante y acá ponga la plata porque le va a ir bien. Cuando usted estaba en un mercado que ya no crecía, pero que usted tenía una alta participación, usted está en un cash cow, de una vaca lechera. No ponga guita, saque guita. Y después quedaban los otros dos posicionamientos, uno en que usted tenía poca participación y poco crecimiento. Ese era un problem children. Váyase de ahí porque eso es una desgracia que no vale la pena. Y ese era el modelo de ese momento, basado en la curva de la experiencia. Tenía que ver mucho con cosas tangibles que se tocaban, que se podían analizar y que se podían medir. Cuando usted puede medir, analizar y es tangible, es porque ya salió de la estrategia. En el modelo que yo expongo en el libro, van a ver en el capítulo donde entro en la conducción, tomo esos modelos en el nivel táctico. Y digo, bueno, ahora tiene, el FODA no es nivel estratégico. Eso es una cosa que apareció porque es linda, fuerzas y oportunidades, debilidades y amenazas, y a todo el mundo le encanta, y hablan sobre eso, pues hablar 1000 días sobre eso. Pero con respecto a la estrategia competitiva de Porter, eso es un tema muy interesante para la Argentina. Piensen un rato. La estrategia competitiva divide en 3 formas de hacer negocio. 2 importantes. ¿Es diferenciada o es liderazgo de costo? Si es liderazgo de costo, yo gano por precio. Es decir, para los argentinos, fantástico. El argentino piensa que el mundo se mueve de acuerdo al precio de la soja en el mercado de Chicago. Para otro no le da el valero. No le da la cabeza. No puede pensar más que eso. Si exportamos, ganamos, si no exportamos, perdemos. En la diferenciación, yo gano porque al diferenciarme, creo un mercado particular y específico mío. Eso está en pie todavía. Teniendo en cuenta que los mercados y análisis de mercado dependen de los análisis de la intencionalidad de los participantes, depende del poder de los participantes, y en función de eso uno va haciendo el análisis de la ideología de cada uno de ellos y va posicionando el mercado con un inmenso esfuerzo estratégico, que es tratar de ver dónde está colocada su mente. ¿Te le contesté la pregunta? Es decir, que está implícito en su libro la tesis de que presenta que no entró en la obsolescencia del pensamiento del marketing. No, entra con una dimensión superior, de más sutil. Ya no me fijo si usted, tengo que ser sutil, tengo que saber lo que tiene usted en su cabeza, pienso en su cabeza. Mire, años después yo siempre fui me dediqué a muchas cosas y aprendí mucho de lo que me fue mal, de lo que me fue bien nunca aprendí nada, para que me vengan allá. Por eso sé mucho, porque me he ido muchas veces mal. Un día se me ocurrió, yo manejaba una empresa de la familia de mi exmujer, era que teníamos 2.500 veterinarias, no una, 2.500 veterinarias distribuidas en el territorio nacional. No, importante, es decir, no eran nuestras, eran bocas de expendio, y yo podía vender mis productos a través de teníamos 50 productos que vendíamos a través de 2.500 veterinarias. Entonces yo dije, bueno, si las veterinarias yo puedo llegar porque tengo un canal de distribución, si tengo una marca conocida y además voy a traer un producto como es alimentos para perros que se venden en veterinarias, yo estoy posicionado en el lugar perfecto. Y si a eso le agrego que el mercado crece un 20% anual, estoy hablando de un posicionamiento del Boston Consulting Group. Mi análisis es del Boston Consulting Group. Por eso me di cuenta que me equivoco.
es un análisis de participación y crecimiento del mercado. Yo tenía eventualmente una potencial participación y el crecimiento del mercado era grande. Entonces yo dije, bueno, acá estoy perfecto. No vendí nada, nadie me compraba. Lo que no había descubierto es que yo tenía que saber cómo pensaba la viejita, esa hija de su madre, que llevaba el perrito a la veterinaria y elegía el alimento para el perrito, y no elegía el mío. Y yo no entendí cómo pensaba la señora. Y no entendí. Y entonces después, con el tiempo, me di cuenta que algunas corporaciones internacionales tienen, para interpretar el pensamiento de los segmentos de mercado donde van a operar, deben tener colocados 2.000, 3.000 personas, porque tienen una red de distribución internacional por todas partes, para descubrir cómo piensa el ingeniero Kohl, cómo piensa él, cómo pienso yo, cómo piensa este. Acá está jodido porque todos pensamos distintos, pero de cualquier manera avanzamos en esa dirección. ¿Listo? Yo fui militar, hace 20 años que hago derecho comercial, y quiero hacer una pregunta con un pequeño comentario para que se entienda la pregunta. Comentario corto. Hace unos días me escribió un viejo profesor de Harvard, que fue profesor mío cuando hice unos cursos allá, y me comentó una entrevista de hace unos días con Margaret Albright. Margaret Albright fue una de las que impulsó un nuevo pensamiento estratégico. Equivocado no, pero fue impulsor. Lo reunió a este viejo profesor emérito y para analizar la forma de pensar estratégica. Y le dijo solo dos cosas. El pensamiento estratégico del siglo XX, por el cual nos venimos equivocando en el mundo en forma continuada y seguida por todo lo que conocemos, Breitscheid, Primavera, etcétera, etcétera, hay que tirarlo por la ventana. Hay que pensar a pensar como piensa, algo de lo que usted dice. Y la segunda cosa que me llamó la atención es la corrupción intelectual de los pensadores estratégicos. Algo así como cuando el contador a su cliente le dice cuánto quiere que le dé. O sea, un problema ético en el pensamiento estratégico y una idea de un pensamiento novedoso para el siglo XXI de cómo ver la estrategia, algo de lo que usted dijo. La pregunta es la siguiente, y simple. ¿Está bien lo que dijo Margaret Albright? La estrategia se piensa, no se comunica. Hasta que no terminé de pensar lo que voy a hacer, no voy a comunicar. La comunicación no es un acto estratégico, es un acto político para lograr mis fines estratégicos. Si tengo poder, lo instalo. Si no tengo poder, no lo instalo. Cuando usted escuche hablar de que el mundo va globalizado, ya no sé qué pensaron estos hijos de perra, pero algo les debe convenir a ellos. A mí no, tengo que pensar yo. ¿Y yo qué tengo que pensar? Todo. Cuando yo escucho que van a desintegrar la ex-CIDE, sí, en realidad la CIDE no sé qué hacía, pero es la esencia del pensamiento estratégico de un pueblo para saber dónde está parado. Cuando usted entra en el pensamiento estratégico, usted está pensando, fíjese, 95% de mi tiempo lo uso en pensar la estrategia, que se llama la fase 1 de la inteligencia estratégica. Fíjese que el tercer nivel usa el 5% de su tiempo para la inteligencia, porque todo lo otro es acción, es conocimiento. No estoy descalificando el conocimiento, porque si usted tiene un hospital, más vale que tenga un buen cirujano, porque sin eso usted no hace nada. Y el cirujano es del tercer nivel. No es el tercer nivel un lugar despectivo donde están los chantas, yo que soy inteligente, soy estratégico, pito, nada. El nivel es así, el pensamiento es estratégico. Ahora viene el modelo. Yo cuando digo, ganó Trump, ¿quién ganó de Trump?
¿Qué modelo, qué ideología sustentatoria está metida atrás? ¿La ideología de la globalización, donde yo voy a ser el gendarme del mundo? ¿O la ideología de la independencia de los pueblos, donde cada uno se arregla como puede? América para los americanos. ¿Dónde está? ¿Está ahí? ¿La pegué? Entonces voy a prever su movimiento. No la pegué, estoy totalmente desfasado. Y ahí viene la lucha. Y eso es lo que usted tiene que hacer. ¿Y cuánta gente necesita? Y como 100 personas en un equipo de trabajo. Porque decime, a ver, ¿cómo piensa fulano? ¿Qué sentimiento tiene? ¿Cómo viene? ¿A dónde va? Yo conocí muchos marxistas que nunca leyeron a Marx, porque la tercera pregunta están muertos. Y los liberales que lean a Adam Smith no conozco ninguno. ¿Te das cuenta? Ni a Ricardo, ni de Ricardo sí me parece que era mi tío Ricardo, pero Ricardo no lo conoce. Los dos pilares centrales del liberalismo. Y cuando quiero hablar de Keynes, tampoco saben quién es Keynes. Yo me acuerdo en la campaña de un amigo, que no voy a nombrarlo, me tocó hablar de Keynes. Y cuando hablé de Keynes, se paró un alumno y me dijo: yo soy licenciada en economía, es la primera vez que me explican quién es Keynes. Porque la economía no se explica a nivel económico. El conocimiento es económico, la comprensión es estratégica. Y ahí no está nadie por el título que ostente. Están aquellos que saben pensar estratégicamente. Y los pueblos deben saber elegirlos. Y si no sabemos elegir a aquellos que piensan estratégicamente, estamos muy mal. Porque los que piensan estratégicamente tienen una particularidad, una capacidad inmensa de síntesis. Mire, cuando yo llegué al MIT, me enteré que había que estudiar, cosa que hasta ese momento mucho no me gustaba, pero había que estudiar, si no, me echaban. Y si me echaban, me tenía que volver. Y si me tenía que volver, no me pagaban más los viáticos, y los viáticos eran interesantes. Perdóname que sea bastante banal en mi razonamiento. Entonces empecé a ver cómo eran los exámenes. En la primera fase de los exámenes vi que nunca preguntaban por qué. La puta, nunca preguntan por qué esto, nunca. Nunca preguntan ninguna definición de nada. Y todo es con libro abierto. Y competitivo. Si yo saco 90 y el otro y todos sacaron 95, estoy aplazado. Entonces descubrí dos cosas importantes. Con mucha angustia, ¿verdad?, con mucho sacrificio, el aprendizaje tiene una velocidad de entrada monumental. A mí me había llevado 6 meses entender el ciclo de combustible, y toca un tema en la materia, una clase, ciclo de combustible. A la otra semana, un examen. Yo, por supuesto, yo me he pasado 6 meses estudiando, pero ellos lo habían aprendido en una semana. Yo había tardado 6 meses para poderlo entender. Todo libro abierto. Me dice: usted puede ser doctor, porque usted no es doctor si quiere. Tiene que aprobar que es doctor. Muy bien, sí, cómo no. Entonces usted va a rendir el examen doctoral. Ah, perfecto, muy bien. Y son 3 días. Muy bien. ¿Y cuál es el temario? No hay temario. ¿Cómo no hay temario? No, todo lo he visto en su vida. Me van a preguntar, no, bueno, le van a preguntar dentro del ámbito suyo, pero para que no haya ningún tipo de discusión, es todo lo visto en su vida. Bueno, muy bien. Pero a libro cerrado. ¿Cómo a libro cerrado? Sí, a libro cerrado. Pero como yo me tengo que acordar las 20 materias que rendí a libro cerrado, sí, las 20 cerradas, una a continuación de la otra, una hora, otra, no un día para el otro, el mismo día, todo, 3 días seguidos. Y en el último día le vamos a entregar un tema, y usted va a tener 10 minutos para prepararlo, y va a tener que hablar 45 minutos, algo así como ahora, 45 minutos, que me pasé 10 días para preparar esto. Ahí tenía 10 minutos y no tenía ni siquiera un papel para mirar, nada, absolutamente nada. Y yo digo, ¿qué pito desarrollan estos tipos? Porque enseñar todo lo que enseñaron acá yo lo sabía en la Argentina, o por lo menos sé que alguien lo sabe. Conocimiento no me transmitieron. ¿Por qué me transmitieron? Bueno, en la primera parte la capacidad de análisis. Porque para resolver con problemas en tiempo y forma hay que tener capacidad de análisis. Y el examen, capacidad de síntesis. Si no tenés capacidad de síntesis, vos no pasás esta barrera. Y entonces van seleccionando su personal, primera línea porque conoce mucho, segunda línea porque tiene capacidad de análisis, primera línea porque tiene el doctorado y tiene capacidad de síntesis. Pero estas definiciones se construyen en la mente de los pueblos para que los pueblos puedan ser dirigidas
acorde a la personalidad de cada uno. Y no es mayor el primero, el segundo o el tercero, no, son todos iguales, porque sin el tercero no vivo, sin el segundo tampoco y menos con el primero. El primero solo es un pensador esquizofrénico que no dice nada. Me dice, tenemos que ir para el norte, ¿al norte con qué? Y tiene que juntarse con cientos y cientos de personas que van intercambiando ideas para formalizar un pensamiento. ¿No hay más preguntas? No, nadie quiere más preguntas. Gracias por todo.